Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, una nueva semana informativa. Comenzamos compartiéndola con todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos de seguidas a presentar los temas y los titulares más importantes que se recogen, como de costumbre, en medios de comunicación social, impresos y audiovisuales, y también en los portales de Internet, en este caso. Bueno, hay varias notas que para iniciar la semana pues se muestran controversiales. Una de ellas fue una entrevista que ofreció al diario El Tiempo de Bogotá el presidente de Colombia, Iván Duque, señalando que a partir del 10 de enero pues prácticamente no tendrán ningún tipo de relación con el gobierno de Venezuela, tal vez aquellas que ya existen en este momento, consulares y de negocios. No reconocen ni reconocerán lo que fue el acto electoral, ya lo dijeron expresamente y con antelación, del 20 de mayo, ni tampoco la juramentación que se hará, no definida si en la Constituyente o en el Tribunal Supremo de Justicia, de parte de Maduro, a partir del 10 de enero del año 2019. Probablemente, lo asoma en esa entrevista, se sumen algunos otros gobiernos que no reconocen legitimidad, porque estimaron, y simplemente ratificarán sus puntos de vista, que esa escogencia de Maduro fue fraudulenta, fue irrita, fue ilegal, fue inconstitucional, convocada además esa cita electoral por una asamblea constituyente también que consideran ilegal. Va a ser una fecha interesante. Tampoco es que se va a acabar el mundo el 10 de enero del año 2019, ni mucho menos, y acá tampoco en Venezuela, pero es un elemento que se suma al debate político abierto a lo nacional y en lo internacional. Incluso ya han ocurrido o se han registrado algunos intercambios y también se han considerado algunas opiniones ante la opinión pública sobre lo que interpretan jurídicamente por esa fecha y los que analizan políticamente lo que pudiera ocurrir a partir de ese momento en el país. Mientras tanto, por cierto, sobre el análisis, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, pues ha expresado este fin de semana, incluso lo dijo aquí en Televen, en el programa Diálogo Com, que, bueno, sencillamente no hay legitimidad y no la van a reconocer. Es decir, que comienza un nuevo periodo presidencial, según se interpreta de sus palabras, pero con un presidente que no fue escogido legítimamente o no fue electo legítimamente. Palabras más, palabras menos, decía Omar Barbosa. Mientras tanto, en el tema internacional, pero vinculante a Venezuela, hoy llega o ya debe haber llegado probablemente a Colombia, una delegación de 17 embajadores de la Organización de Estados Americanos que van a apreciar y observar in situ pues, la crisis migratoria, ver en qué condiciones están los venezolanos que se van y migran masivamente, en principio a Colombia, que es el país de mayor recepción de venezolanos que se marchan, ¿no? Al parecer está previsto que visiten las ciudades de Cúcuta, en el departamento norte, de Santander, y de Maicao, en el departamento de La Guajira. Allí estarán pues esta delegación, y de allí, por cierto, es lo que sugiere el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pues dependerá el que se apruebe muy probablemente alguna cantidad de recursos importantes, apreciable, para poder enfrentar esta crisis migratoria. Sobre esta visita, por cierto, ayer domingo se expresaba el canciller de la República, Jorge Arriaza, señalando una vez más o ratificando una vez más que el gobierno de Colombia está integrado por vividores internacionales, de gente pues que solicita recursos y se aprovecha de una situación determinada. Más o menos se puede leer así de sus palabras en este caso. Así que bueno, es un tema que está abierto al debate y que inicia esta semana con esta visita de 17 embajadores de la Organización de Estados Americanos, como ya citábamos. Hay otros temas, por supuesto, también de la agenda nacional, pero vayamos a recorrer un poco también la agenda internacional. Bueno, varias cosas han ocurrido.
Ayer el expresidente del Perú, Alan García, formalizó su solicitud de asilo ante la Embajada del Uruguay en su país, en el Perú. Él se considera un perseguido político. A esto ha respondido el gobierno del presidente Martín Vizcarra, negándolo a través de un comunicado. El propio Vizcarra ha dicho que eso no es verdad. Hay una investigación abierta por Alan García sobre el caso de Brecht, y también sumándosele, no en el ejercicio de su gobierno, sino a posteriori, sumándosele una denuncia donde se dice que en una conferencia que dictó en el Brasil, pues Odebrecht pues pagó los gastos y le habría entregado dinero por participar y ofrecer sus puntos de vista en una conferencia que dictó en Brasil, como decíamos, ¿no? Entonces, ha solicitado el asilo político a Alan García. Bueno, también en lo internacional destaca y alarma y suma mayor dramatismo la situación de los incendios en California. Oficialmente se conoció, lo dijeron las autoridades, que hay 1.276 personas desaparecidas. 1.276 personas desaparecidas. Se está trabajando muy duro, pero todavía no han sido controlados todos los incendios. Luego se hará el balance, que ya de todas formas comienza a realizarse, de las pérdidas humanas. Ya pasan de 66, es una tragedia definitivamente, y también de las cuantiosas pérdidas materiales que se han registrado con esta voracidad de las llamas en el estado de California. Son dos incendios fundamentales, uno en el norte y uno en el sur del más importante estado, digo, por lo que digamos es su cuantificación demográfica, por el número de personas. Es el más grande de los Estados Unidos. Otra nota internacional, bueno, que tuvo vibraciones muy fuertes el fin de semana y muy tristes, porque definitivamente ya encontraron los restos, pero a 907 metros de profundidad del Para San Juan, este submarino argentino que había exactamente desaparecido hace un año. Al parecer, en buena parte se desintegró, algo ocurrió, habrá que investigar. Los familiares de las personas, de los marinos fallecidos, 44, están solicitando el reflotaje. No es nada sencillo reflotar un submarino de esa magnitud. Y si nos vamos a recorrer pues, el mundo de los deportes, hubo algunas informaciones importantes. Si nos vamos al fútbol, pues tenemos que siguieron los partidos de la Liga de Naciones. Lo que más se destaca es la clasificación para las finales. Son 4 que finalizarán, pero los partidos se van a realizar el año que viene de esta modalidad Liga de Naciones. 4 equipos que ya han clasificado o que van a clasificar, que son los más conocidos son Inglaterra, que le ganó a Croacia, y Portugal. Faltan 2 por terminar de clasificar en este sentido. Bueno, ya conoceremos en detalle, por supuesto, ofreceremos también información sobre el desarrollo de la pelota profesional venezolana. Vamos ahora a presentarles titulares que tenemos preparados para todos ustedes también, con diversos temas, en nuestra portada de la primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos con opiniones de Maduro sobre la criptomoneda. Ha indicado que expertos extranjeros en criptoactivos apuestan al petro, es su punto de vista ofrecido este fin de semana, y a las oportunidades, añadía, que esta criptomoneda tiene que ofrecer. Bueno, anuncia el diputado o el constituyente Saúl Ortega que se está discutiendo la elaboración de un texto nuevo constitucional o reformas de un texto constitucional. Esto ha generado un debate interno, ¿no? Ya desde algunos días algunos dicen que se está trabajando, otros dicen que ya hay un proyecto, otros dicen que se ha adelantado. Bueno, a esto se suma la opinión del constituyente por el Estado Carabobo, Saúl Ortega. Bueno, vamos con más de la información nacional, esta vez de sucesos, una situación realmente lamentable. El cuerpo de un niño de 3 años aproximadamente fue encontrado en un container de basura en el sector La Cubana de Gramovén, en Caracas. Se pudo conocer que la víctima se encontraba pues amordazada. Qué terrible esto, ¿no? Bueno, en internacionales, un poco ratificando lo que ya les decíamos hace un momento, más de 1.000 personas desaparecidas en el estado de California tras los incendios al norte de esa localidad, de ese estado. En el espacio de la entrevista estamos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifker, y al concluir siempre tenemos la información de arte y espectáculos en el segmento del actual. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, regional, el informe siempre de los lunes sobre lo más destacado la semana pasada y también pues
la información del tiempo y del tránsito. Ayer, por cierto, ya sobre esto van a ofrecer Gaudí y Ricardo detalles, fue el día de la veneración de la Virgen de la Chiquinquirá, de la Virgen de la Chinita. Situación importante porque no solamente se celebró en Maracaibo, en el estado Zulia, sino que también se hicieron misas, de acuerdo a la reseña que vimos esta madrugada en los portales de internet, en diversas partes del mundo. Así que bueno, con ustedes Gaudí y Ricardo, buenos días. Pareciera. Muy buenos días, caballeros. Feliz día, Venezuela. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Ya lo decía Carlos, un abrazo fuerte al pueblo zuliano. Ayer, 18 de noviembre, se celebró el Día de la Virgen de la Chinita. 309 años desde esa milagrosa aparición de la imagen en la tablita. Ya lo demás lo conocen ustedes, venerada por todos los milagros que ha hecho y también por el amor y la fe que le tiene el pueblo zuliano. Buen día. Bueno, buenos días, Gaudí, buenos días, Carlos, y a nuestros amigos televidentes. Esta celebración religiosa conocida dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Ocupó la atención el día de ayer de todos los creyentes en la fe católica y en los milagros múltiples que ha hecho la Chinita, ¿no? La famosa tablita de la Chinita, ¿no? Sí, permanece intacta esa imagen 309 años después, así como la fe del pueblo zuliano por su patrona. 30.000 personas se agolparon frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracaibo, estado Zulia. Bueno, justamente en horas de la tarde de ayer, antes del inicio de la Eucaristía en la ciudad de Maracaibo, estuvo allí nuestro compañero Lenín Danieri y él nos trae este reporte de los preparativos de lo que fue ese comienzo de esta jornada religiosa enmarcada por la adoración a la Virgen de Chiquinquirá. Buenos días. Saludos, estoy en la plazoleta de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, justo frente a la Basílica. Y el número de personas desde la madrugada hasta la actualidad no ha cesado. Todos vienen a rendirle honor y inclusive agradecer por milagros concedidos a la Chinita, a la patrona de los zulianos, a la Dama del Saladillo. De hecho, un día como hoy, en el año 1709, la señora María Cárdenas se encontró una tablita en el lago de Maracaibo, la llevó hasta su casa para tapar una tinaja. Allí se manifestó la Madre de Dios y a partir justo de este momento inició una devoción que se mantiene hasta en la actualidad. De hecho, para la Iglesia, uno de los aspectos quizás positivos del éxodo de venezolanos es que se ha encargado de difundir la devoción por la Virgen de Chiquinquirá. En otras naciones como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, se hacen celebraciones en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Hasta ahora los preparativos están en etapa inicial, estos de agradecimiento hacia la Chinita, palabras de gracias por los milagros concedidos. Y es que la Chinita es milagrosa, muchos zulianos la califican así, no solo como por ser milagrosa, sino aseguran que es la madre espiritual de muchos. Él fue un niño prematuro, nació de 32 días y los médicos nos decían que se podía morir. ¿Y usted se lo dejó a la Chinita? A la Chinita, gracias a Dios, está vivo, con cierta dificultad, pero ahí vamos, en la lucha. Y ellos son solo una parte de la cantidad de personas que vienen acá a rendirle o a darle gracias a la Chinita por un favor concedido. Casos imposibles, situaciones médicas que para la ciencia no tienen solución, pero para la Chinita sí lo tienen. Este es lo que se siente y lo que se percibe acá en la plazoleta de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Hay que recordar que dentro de unas horas, se llevará a cabo la gran Eucaristía en honor a la patrona de todos los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá. Esta es la información que tenemos desde el occidente del país. Bueno amigos, vamos a iniciar la revisión de los diarios de circulación nacional y lo hacemos con la portada del diario El Universal. Nos dice lo siguiente: PDVSA anuncia acciones para atender escasez de gas doméstico. Algunos sectores de Caracas, como El Silencio, La Vega, San José de Cotiza, los mecedores se han visto afectados. Expertos consideran expectativas posibles de cara al 10 de enero. Señalan que debe producirse un diálogo para la gobernabilidad. Esto lo dice, entre otros, pues el proyecto de entendimiento nacional que realizó un panel en la Universidad Central de Venezuela, en la que se debatió la crisis institucional que anticipa vivirá
para el país a partir del 10 de enero. La gráfica principal dedicada a la Chinita bendijo a los maravinos, como todos los 18 de noviembre y este más, por ser domingo, los habitantes de la capital zuliana se dedicaron a la veneración de su patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Con procesiones, cantos, misas y ofrendas, los maracuchos pidieron por sus problemas y le entregaron las ofrendas de un año, otro más, de milagro en favor de la realización del mismo. En materia internacional exigen a Argentina que reflote los restos del submarino Ara San Juan. Familiares de los 44 tripulantes de la embarcación aspiran a que una pesquisa evite que se repitan accidentes como este. El presidente de esa nación, Mauricio Macri, lamentó el hallazgo, pero no habló de rescate, solo de investigación. Veamos qué trae la portada del diario 2001 para este día 19 de noviembre de 2018. Abren con el tema diplomático, relaciones Colombia-Venezuela. El titular es el siguiente: Duque romperá con Maduro el 10 de enero. El mandatario neogranadino dijo que desconocerá a su homólogo criollo por considerar ilegítimos los comicios de mayo. Más adelante se dice que el canciller Jorge Arriaza cuestionó que el país vecino solicite recursos a OEA para atender a los migrantes. Otros temas: habrían detenido al ex tesorero Andrade. También el presidente pide a Chile superar el odio. Frente recogió propuestas para el cambio. En la columna Con la gente, hambre y obesidad se dan la mano. La falta de accesos a alimentos sanos y nutritivos provocan la paradójica situación. Con fotografía titulan: abrigarse congela el bolsillo. ¿De qué va esto? Los ciudadanos comenzaron a comprar chaquetas, cobijas y edredones para protegerse del frío que ya se siente en las noches y madrugadas a pesar del alto costo de los artículos. Estrenar un suéter cuesta más que lo que devengan en una quincena. Vamos, amigos, ahora a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Palabras del presidente de la República en su titular principal. Maduro pide a chilenos no dejarse llevar por campañas. El presidente los invitó a reforzar la unión. Gobierno busca consenso para abordar el tema del transporte. En el portal patria.org.be consultan a los usuarios su opinión sobre unidades, subsidios, transporte y utilizan también otras alternativas para que se brinden las ideas que puedan mejorar el servicio. Sancionan a camioneteros por abusar de las tarifas, tema relacionado con el anterior. Fiscales de la alcaldía de Urdaneta se desplegaron en un operativo en busca de los abusadorcitos, según señala el diario El Últimas Noticias. Esto ocurrió en este municipio que queda en el estado Miranda. Existen condiciones para buscar el diálogo, lo dice Eleazar Díaz Rangel, y vemos la gráfica, dice: Filben cerró capítulo 2018 con una ambiciosa programación cultural popular y encuentros con escritores e intelectuales. Se despidió ayer la Feria Internacional del Libro, un verdadero 13 de abril cultural durante estos 10 días en que ha triunfado la vida, la paz y la cultura. Eso lo escribió en Twitter el ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien estaba en la Plaza Bolívar. Vamos a revisar la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Este titular le va a gustar mucho al señor Salmerón. Dice: se soltaron los leones. Vamos a ver de qué va esto y para que vea que yo sí le leo sus notas de los leones. Dice: luego de perder 4 juegos consecutivos, Caracas desató una despiadada ofensiva de 7 carreras en un inning y moler a palos a Tiburones de La Guaira para salir del bache, disfrutando así de las mieles del triunfo. ¿A quién molimos a palos? A los Tiburones, Ay. a los Tiburones de La Guaira, y hoy van a jugar nuevamente con los Tiburones. Pobre Cruzmila, vale, Bueno. realmente. Un abrazo a todos los tiburones, en especial a Cruzmila, que debe estar haciendo las arepitas en este momento. Espero que no se le vayan a quemar luego de esta información. Vieron que él es malo, Dios mío. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta, usted no se Ya aparte. venimos. Iniciamos la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Lo hacemos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan: Trump devela crimen. El antetítulo: jefe de Estado norteamericano visitó zona devastada de Malibú. Con fotografía, rindieron honores a la Chinita en Zulia.
Vamos a revisar, amigos, portada del diario Ciudad Cojedes. Su titular principal dice: instalado Estado Mayor de Salud en esa entidad. Fue instalado por la gobernadora del estado, Margot Godoy. También en esta portada reseñan declaraciones del presidente de la República. Él resaltó importancia del primer encuentro internacional de criptoactivos. Ciudad Barquisimeto circula en el estado Lara, titula: inician los Juegos Nacionales Deportivos Comunales. El antetítulo: apoteósica inauguración. También reseñan en la parte superior de su primera plana: presidente Maduro se reunió con expertos en criptomonedas. Bueno, amigos, como todos los lunes vamos a revisar algunas de las informaciones, las más importantes y resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. Allí las tienen. Nosotros llegamos con más de 7,5 millones de hectáreas a tener alrededor de casi la totalidad de los alimentos que necesitaba el venezolano, por lo menos en los temas que eran de proteína. Hemos visto cómo después de las expropiaciones venimos totalmente descalabrados. No tenemos totalmente nada con que trabajar. Nos aferramos totalmente a nuestras unidades de producción con uñas y dientes. Margarita tiene un solo tubo, que es el cable submarino, y son las plantas termoeléctricas. Pónganse ustedes que nosotros invirtamos en 3, 4, 5 plantas termoeléctricas más. Ellas o funcionan con gas o funcionan con combustible, pero siempre vamos a depender de tierra firme. I think you should let me run the country, you run CNN, and if you did it well, your ratings Let me ask, if I may ask one other question, Mr. President, that's enough. Ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Excuse me, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russian.
canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito. Hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito. Bueno, melodías de don Mario Suárez, quien nos dejó físicamente la semana pasada. Este fue nuestro recorrido por las imágenes más destacadas de la semana que recién culmina y así hacemos una nueva pausa. Sí, señor, ya venimos con la información internacional. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Perú con el diario El Comercio. Ellos reseñan una información que acapara la atención en ese país y también en el escenario político latinoamericano. Alan García pide asilo a Uruguay, investigado por caso Odebrecht. Es el antetítulo y parte de la nota nos dice sorpresivo. Expresidente está desde el sábado en la residencia del embajador de ese país en San Isidro. Se refieren, por supuesto, a la residencia del embajador de Uruguay. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario El Clarín. Este periódico circula en Argentina. Su titular principal nos dice lo siguiente: es tecnológicamente imposible reflotar el submarino. Esto lo dijo Aguad. El ministro de la Defensa explicó que no hay medios técnicos para efectuar un rescate a los más de 900 metros de profundidad en los que está hundido el Ara San Juan. No es una decisión del Ejecutivo, es que no se puede. Y ustedes pueden observar en la parte inferior un homenaje en alta mar. Esto lo realizaron el día de ayer, otra marcha, el mismo dolor. Familiares rindieron homenaje en Mar de Plata y en Buenos Aires. La mayoría reclama a la juez que ordene el rescate del submarino. El Telégrafo de Ecuador abre su edición con el siguiente titular: reglas para elegir fiscal están listas. Con fotografía, otro titular: la ruta del tren destacó en la Convención Nacional de Turismo. Vamos con la portada del diario La Prensa. Circula en Nicaragua. Titular principal: Ortega. Hablan del presidente de esa nación. Destina más fondos para reprimir. Pese a la crisis económica, el próximo año la mayoría del aparato represivo estatal recibirá más fondos. Vamos a revisar ahora a cables internacionales. Miles de haitianos salieron a las calles para participar en una nueva protesta nacional contra la corrupción y la impunidad que ha dejado al menos 2 muertos y varios heridos. Nos vamos ahora a Perú porque el congresista de esa nación, Rolando Raetegui, del partido fujimorista Fuerza Popular, cuyo testimonio ha sido clave en la investigación que se le sigue a la encarcelada líder opositora Keiko Fujimori, denunció que existe una campaña de desprestigio en su contra. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lluvias dispersas sobre los estados Táchira, Zulia, Mérida, Miranda, Amazonas, Bolívar, Delta, Amacuro y Sucre. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, iniciamos la revisión de los mensajes que ustedes tienen a bien enviar a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos entonces señalándoles una denuncia. Dice: en Valencia, sectores Agua Blanca y Valle de Comoruco, sin servicio de CanTV desde hace más de 5 meses. Los técnicos piden pago en dólares, señalan acá. El Águila de la Ruta Feliz nos dice: autopista Gran Mariscal de Ayacucho presenta buena circulación. Igualmente la autopista Vallecoche, ambas en todo su recorrido. Esto fue a las 6:20 de la mañana. Dicen por acá que no hay agua en el Valle de Guarenas y Guatire. Hacen un llamado a Hidrocapital que explique lo que ocurre. Nuevamente las vías, la carretera panamericana del kilómetro 11, el distribuidor La Gaviota, sin novedades. Por acá nos dicen: en la parte alta de Nueva Casarapa no hay agua desde el pasado jueves. Dice Hidrocapital, según lo que señala Mari, que la redireccionaron para otros sectores del municipio. Avenida Baral en todo su recorrido y en ambos sentidos buena circulación. Mari Dross-Dicoc nos señala: más de un mes sin agua y 1.500 familias padeciendo. Esto
Esto es en la urbanización Terrazas de Guaycoco. Agua para Guatire y Guarenas, se señalan por acá. Nuevamente una semana sin agua en Guatire y Guarenas. Taguasa se ha convertido en un enigma. Por acá dice, continúa sin agua la urbanización Las Margaritas en Barquisimeto. Nadie soluciona, son 7 meses sin el servicio. Bueno, aquí tienen un desayuno de estos que nos mandan desde Mérida. Cachapa, queso y una carnita por ahí, mira, se ve muy bien. Por acá saludos de Luis Pinto, esta bebé que vino al mundo, dice Milagros Narváez, bienvenida al mundo Renata, chilena venezolana, que Dios la bendiga, sí señor, bendiciones para ella. Miren esto, qué rico, vale, se acerca la Navidad. Estas son del profesor Montoya, dice que ya tiene lista su primera yaca, qué bueno, Dios mediante. Imagen de la Virgen de la Chinita para todos los venezolanos y nos envía bendiciones Mari Rivas, también otra imagen de Taire Castro y finalizamos con esta otra de la Virgen de Chiquinquirá y las bendiciones que derrama sobre todo el pueblo venezolano. Bueno, vamos a presentar a titulares, luego el desarrollo, pues al retorno, luego de la pausa comercial. Bueno, hay algunas notas que ya referíamos en la apertura de esta primera emisión que tienen que ver con lo declarado por el presidente Duque, casi que una ruptura de relaciones a partir del 10 de enero con Venezuela, no reconocimiento de la juramentación de Maduro el próximo año, en 10 de enero, la fecha ya citada, la visita en el día de hoy a la zona de fronteras a Maicao y a Cúcuta de una delegación de la Organización de Estados Americanos, 17 embajadores, la respuesta del gobierno venezolano a esta visita, señalando que se trata, pues, de parte del gobierno de Colombia de convertirse en vividores internacionales solicitando recursos para atender la crisis migratoria. Adicional, bueno, tenemos informaciones que tienen que ver, bueno, con la veneración ayer de la Virgen de la Chiquinquirá, que no solamente fue en Venezuela, sino los venezolanos organizaron en otras partes del mundo también algunas ceremonias religiosas. El tema internacional, destacando la solicitud de asilo del expresidente del Perú, Alan García, ante el Uruguay, también la situación de los incendios en California, 1.276 desaparecidos anuncian las autoridades. Lo del submarino Ara San Juan, de esto ya hacíamos referencia, es tecnológicamente imposible, decía un titular que se presentaba hace un momento, poder rescatar. Además, al parecer está en buena parte desintegrado. Tenemos la información deportiva en el espacio del segmento de la entrevista. Conversaremos con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherifgar, y al cerrar siempre presentamos la información del arte y el espectáculo en el segmento de lo actual. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Ya por acá estamos listos para la revisión de las informaciones de hoy lunes 19 de noviembre. Les saluda Kevin Alfonso Gil y de inmediato comenzamos. Expertos extranjeros en criptoactivos apuestan al petro y a las oportunidades que la criptomoneda tiene para ofrecer. Así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe del Estado indicó que los expertos del mundo visualizan al petro como un proyecto innovador que le abrirá las puertas al desarrollo económico de Venezuela. Recordemos que el pasado viernes se realizó el primer encuentro internacional de criptoactivos con la participación de 15 expertos internacionales en materia financiera, con el objetivo de dinamizar la información que trae consigo la adquisición de la criptomoneda venezolana, el petro. Y las nuevas tarifas por servicios bancarios fueron publicadas en Gaceta Oficial número 41.521 y están vigentes desde el próximo 9 de noviembre, de acuerdo con la información del Banco Central de Venezuela. Los cheques devueltos debido a la falta de fondos en cuentas corrientes remuneradas o no, el banco cobrará 900 bolívares soberanos a personas naturales y 3.000 soberanos a personas jurídicas. Por el retiro de dinero en cajeros automáticos, el banco emisor o de terceros se mantiene la comisión entre 3 y el 5% del monto. También se dio a conocer que la emisión de tarjetas de crédito va desde 152,18 bolívares soberanos hasta 543,47 bolívares soberanos. Bien, en otras informaciones, la Asamblea Nacional Constituyente discute la elaboración de un texto constitucional. Así lo informó el constituyentista por el Estado Carabobo, Saúl Ortega. Mira, por ahí se ha corrido de que, bueno, que ya está lista la Constitución, que, mira, el proceso que estamos llevando nosotros es de debate en las comisiones, recogiendo las propuestas, las inquietudes, y una vez que eso, digamos, madure en las comisiones, se va a lo que llaman la elaboración del texto. ¿Ok? Ese texto
la Asamblea tiene que aprobarlo y llevarlo al debate nacional para que lo conozca el pueblo. El pueblo no va a votar una constitución que no conozca. Además, Ortega aseguró que Venezuela tiene las condiciones para resolver la crisis por la que atraviesa en la actualidad. Amigos, y la solicitud de ayuda por parte de la Asamblea Nacional para la comunidad internacional es con el objetivo de solucionar la crisis que actualmente atraviesa el país. Así lo informó su presidente Omar Barroso. Realmente la Asamblea Nacional está apelando a la comunidad internacional para buscar una solución política que resuelva la crisis venezolana. Y en ese sentido, el acuerdo, en primer lugar, hace un diagnóstico de la gravísima situación socioeconómica que vive el país y luego propone varias soluciones, varias alternativas. Entre ellos, la necesidad de que la comunidad internacional ayude a restablecer la vigencia de la democracia, a que vuelva a haber en Venezuela elecciones libres de verdad, con otro CNE, con observación internacional. Además, el parlamentario reiteró la necesidad de que se restablezca la vigencia de la Constitución de la República para que por la vía democrática se pueda producir un cambio de gobierno en Venezuela. Y la segunda reunión técnica internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas se realizará la próxima semana en la capital ecuatoriana, Quito. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro contará con la participación del representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones para los migrantes y refugiados venezolanos en la región, Eduardo Stein. En esta ocasión se contará con la asistencia de países de la Unión Europea como España, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, entre otros. Y también estarán delegados de Estados Unidos, Japón y Qatar. Y una delegación de Corea del Norte, encabezada por el presidente de la Asamblea Popular Suprema, Kim Jong-nam, visitará Venezuela por motivo de una gira oficial, en la cual también arribará a México y Cuba. Según la agencia oficial norcoreana de noticias en México, Kim representará a su país en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. La agencia oficial no proporcionó detalles sobre la gira y las fechas en las que la delegación norcoreana llegará a los 3 países mencionados. El anuncio de esta gira se conoce días después de que visitara Corea del Norte el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Bien, amigos, cambiamos de tema. Se tiene previsto la realización de un despliegue de funcionarios para afrontar la temporada de sequía que atraviesa el territorio nacional. Así lo informó el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez. El funcionario precisó que su realización es debido a que se han presentado registros hidrometeorológicos de importante envergadura y diversa actividad sísmica, activando los sistemas de alerta temprana dentro del territorio nacional. Por su parte, la licenciada Jessica Muchacho, directora nacional de Gestión del Riesgo en Protección Civil, anunció que este periodo tiene previsto iniciar a partir del 30 de noviembre y finalizar entre los últimos días del mes de mayo. Amigos, el cuerpo de un niño de 3 años aproximadamente fue encontrado en un container de basura en el sector La Cubana de Gramovén, acá en Caracas. A regreso, detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del Noticiero. No se parten. Continuamos con las informaciones. El cuerpo de un niño de 3 años aproximadamente fue encontrado en un container de basura en el sector La Cubana de Gramovén, acá en Caracas. Se pudo conocer que la víctima se encontraba amordazado. Las autoridades trabajan para identificar al niño. Según algunos vecinos de la zona, un hombre procedente del barrio Federico Quirós, igualmente en Catia, llegó al lugar de liberación del cuerpo solicitando información, pues al parecer un sobrino con esas características tenía un día desaparecido. El hombre fue detenido por los cuerpos de seguridad como parte de las investigaciones. Se conoció además que las quemaduras del pequeño invadieron su cuerpo por completo. Harley Monseguilemán, Televen. Un dirigente sindical de CanTV de 60 años fue asesinado en el pasado fin de semana con un disparo en la cabeza para despojarlo de su teléfono celular. El hecho se registró en la avenida principal de Bellocampo, acá en Caracas.
Se pudo conocer que Ukner Fragasham se encontraba en una camioneta gris saliendo de la casa de su hija, luego de dejar a su nieta, cuando dos hombres lo abordaron pidiéndole el móvil. El infortunado intentó sacarlo del bolsillo, pero antes de lograrlo, los delincuentes le dispararon en la cabeza. El sindicalista fue trasladado a una clínica en Campo Alegre, a la que ingresó sin signos vitales. Supuestamente los asesinos huyeron del lugar en una motocicleta. Harley Monseguilemán, Televen. Y continuando en materia de sucesos, 4 funcionarios policiales y una mujer que los acompañaba fueron víctimas de un robo que se registró en la esquina de Glorieta, en los alrededores de la alcaldía del municipio Libertador de la ciudad capital. Según las autoridades, los 2 sujetos vestidos con uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana abordaron a los efectivos y a la dama, a quienes se trasladaban en una patrulla por la zona. Los presuntos militares le solicitaron los papeles a los efectivos y cuando se identificaron como policías le propinaron un tiro en el muslo al oficial identificado como Ronald Barrios. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas iniciaron las labores de investigación para dar con los responsables que se dieron a la fuga. Y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo a 10 personas solicitadas en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Funcionarios de la subdelegación San Cristóbal desplegaron un operativo en los municipios Bolívar y San Cristóbal, estado Táchira, donde fueron detenidos los ciudadanos Nixon Javier Santos Flores y José Gregorio Rangel Bernal. Estos estaban solicitados por los delitos de robo y tráfico de drogas. En el municipio Pedro María Ureña fue capturado Luis Felipe Jaime Pulido, solicitado por homicidio intencional, y Jennifer María Corrales Méndez por el transporte ilícito de sustancias peligrosas. En otro procedimiento realizado en la avenida marginal de Torbes, en el municipio San Cristóbal, arrestaron a Jorge Alexander Rangel, Carlos Jan Pusini Rosales y Javier Alexander Contreras Ramírez, requeridos por resistencia a la autoridad. En el estado Mérida detuvieron a Alicia del Carmen Rivero Trejo por el delito de estafa, mientras que la División de Investigaciones de Homicidio atrapó a Luis Enrique Rangel Andara en la parroquia Mercedes Díaz, municipio Valera, en el estado Trujillo, por robo genérico y tráfico de droga. Y en el estado Lara, 392 cauchos y varios artículos de higiene personal que se encontraban acaparados fueron incautados en un galpón de la zona industrial 1 de Barquisimeto. Los cauchos en total son 392 de distintas medidas. Así lo confirmó el secretario de Seguridad en la región, Cleider Ferreiro, quien resaltó que en el procedimiento efectuado también fueron incautados varios artículos de aseo personal. Detalló además que toda la mercancía incautada presentaba documentación falsa. Agregó que por el hecho varias personas de origen asiático se encuentran detenidas. El caso lo maneja el Ministerio Público. Las declaraciones las emitió el secretario de Seguridad Ciudadana durante el balance de la operatividad de la Policía Regional. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Amigos, y en el estado Anzoátegui fue desmantelada la banda delictiva denominada Los Boquetes, dedicada al contrabando y comercialización ilegal de aceites para vehículos provenientes de embarcaciones filipinas. El operativo de seguridad fue realizado por funcionarios de la Brigada contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana en la calle El Mar del municipio Juan Antonio Sotillo de Puerto La Cruz. Durante el despliegue fueron detenidos los ciudadanos Willy José Fuentes Silva, Jofran José Gómez Fernández, Luis Enrique Leuche, Luis José Rodríguez Sánchez, Gerardo José Córdoba Arias, Derwin Jesús Zarfas y Felipe Javier Lobatón Silva. Los agentes de seguridad lograron incautar como evidencia un aproximado de 100 litros de aceite automotor y un motor fuera de borda. El caso se encuentra a la orden de la Fiscalía 12 del Ministerio Público. Cambiamos de tema, revisamos otras informaciones, y es que autoridades del Gobierno Nacional junto al movimiento Somos Venezuela y la misión Barrio Adentro iniciaron el despliegue del plan de parto humanizado para garantizar la protección social a través del denominado Carnet de la Patria a las mujeres en periodo de gestación. La ministra para la Mujer, Caril Alberto, participó en la casa por casa efectuado en el urbanismo Carcanipal, municipio Díaz de Nueva Esparta. En la parroquia Boquerón, en Monagas, se realizó una jornada integral donde participó el ministro para la Vivienda, Ildemaro Villarruel, y la gobernadora Yelixe Santaella. Mientras que en Aragua, el vicepresidente para el área social, Aristóbulo Isturiz, brindó atención a las féminas en el ambulatorio 23 de enero de las Tacariguas en Maracay. Y las elecciones municipales del 9 de diciembre podrían tener una baja participación de votantes, así lo aseguró el analista político Eleazar Díaz Rangel. Bueno, yo pienso que será unas elecciones, si este clima no mejora, este clima electoral no mejora,
las elecciones de consejos municipales pueden tener una participación muy baja, ¿no? Porque no existe ese ambiente, digamos, preelectoral que es característico de otros procesos, donde se despierta un interés por la escogencia de los diversos candidatos. Y a pesar de que esta elección, como tú lo acabas de subrayar, es de las más importantes por la relación de los electos con los electores, hay una especie de apatía en muchas ciudades que pudieran estar expresando una intención de abstenerse, ¿no? Además, el analista indicó que existe un sector de la oposición que continúa participando en los venideros comicios del próximo 9 de diciembre. Entre huecos y basura viven en la parroquia La Pastora, acá en Caracas. El camión del aseo no es constante, lo que genera importante cúmulo de desechos en las plazas y aceras de la zona. Aunque vecinos aseguran haber llamado la atención de las autoridades, no ha existido respuesta. Oye, es terrible, ¿oíste? Es terrible porque el gusanero, ese poco de basura, todo el tiempo ahí tardan para pasar. ¿Cómo cuánto tiempo más o Duran menos? como 15, un mes, creo, porque imagínate, hasta gusanos que salen. Eso no es constante. Las basuras de que tú agarras de esta esquina hasta allá abajo, las moscas te trompean. Entonces, más abajo, otro montón de basura. Estamos inundados, no de oxígeno, sino de basura. Estos días una gusanera que no se sabe si era que bajaban o subían. ¿Cada cuánto pasa el aseo por acá? ¿Qué tiempo se ha tardado? Bueno, en veces no creo, en veces son 2 meses y no pasa. La otra queja son los huecos. Están desde la entrada de la parroquia a pocos metros del Tribunal Supremo de Justicia. Los carros andan en zigzag para intentar no caer en los agujeros. Se sienten tan abandonados que en ocasiones intentan resolver la situación, juntándole escombros a los agujeros. Sin embargo, cuando llueve, vuelven a abrirse. Esa realidad es en toda la parroquia. No lo ve como tan, pues todo desastre, puro hueco por todos lados y no hay ni por dónde pasar. ¿En qué le afecta esto a usted? El vehículo, amortiguaciones, caucho, todo, tren delantero. Esta es la calle que comunica Puerta Caracas con el Polvorín. Es doble vía y como ven, no está transitable porque según los vecinos, Hidrocapital acomodó un bote de agua que tenía más de 2 años y dejó los escombros en el lugar. Ahora, ¿en qué les está afectando esto a ustedes? Imagínate, las alimañas, todo. Los zancudos, las moscas, en fin, los animales. ¿Qué tienen que hacer ustedes en casa para estar tranquilos ya que tienen esto enfrente? ¿Qué tenemos que hacer? Trancar las puertas. Trancar todo para que no se nos metan los animales, pues. Las ratas, cucarachas, ratones. Esa práctica de Hidrocapital es común. Esta es la calle conocida como La Lengüita. Igual, luego de resolver una situación con tuberías, quedó el hueco. En la segunda calle del Polvorín es la misma historia. Un hueco sin tapar impide el paso de los vehículos. Harley Monseguilemán, Televen. Y un viacrucis aseguran pasar los habitantes de Charallave para salir o entrar de la localidad. Para abordar una unidad de transporte público tienen que esperar hasta 4 horas y el ferrocarril del sistema metro presenta un serio colapso en horas pico. Poco importa si usted es de la tercera edad, niña, niño o si presenta alguna condición especial. Las aceras del terminal de Charallave se convertirán en su sitio de espera de 3 a 4 horas para abordar una camionetica hacia su destino, bien sea a la capital o a otra localidad del estado Miranda. Ese es el proceso rutinario que aseguraron vivir quienes habitan en la ciudad de dormitorio. No conforme con eso, también denunciaron irregularidades en el cobro de la tarifa del pasaje. La situación de transporte es bastante caótica, porque no hay autoridad que por lo menos le dé esperanza a este pueblo que sufre 3 y 4 horas ahí. Tenemos pirata y nos cobran 10 bolívares soberanos. No es justo y son 10 minutos para allá. Y cuando no 20, cuando no 30, después de las 8 de la noche. Porque es la tercera edad. Ellos le cobran el pasaje completo y como ellos les da la gana. Y si usted no tiene, dice, espérate un momentico, le ponen la mano a uno así, hasta que uno no le cancele, no sube. Como la tierra de Sal Si Puedes, ha sido bautizada Charallave por sus propios habitantes. Ante las fallas en el transporte, la mayoría de ellos han recurrido al ferrocarril. Sin embargo, denunciaron que en oportunidades también colapsa. La verdad es fatal. Cuando ya se está acabando el día, la gente se vuelve loca aquí. ¿Por qué? Saltan, bueno, aquí no tanto, más que todo es en la Rinconada, Caracas.
que la gente se pone desastrosa, a brincar de un lado para otro, pasarse por dentro de los rieles, es fatal. Pues funciona mal, pues, porque no hay tantos trenes, no sé si son 13 o cualquier cantidad de trenes que no prestan servicio en las horas pico, y a la hora de subir se echan 1 hora para subir, 1 hora para bajar. Hay días que se ponen... ¿Por qué? Por la cantidad de gente, porque no hay transporte. Todo el mundo está buscando movilizar por aquí. Pero sus problemas no terminan ahí. Si usted llega en la noche a Charallave, aún con el cansancio que puede generarle el proceso de traslado en el ferrocarril, de igual manera también tendrá que estar alerta, pues la inseguridad aprovecha la hora para hacer de las suyas. La noche cuando sale el ferrocarril, bueno, es horrible, totalmente. Aunque haya vigilancia, pero no basta para la delincuencia que hay. Bueno, en mi zona ahorita hay un par de motorizados que no tienen a monte, ¿verdad? Robando todo el tiempo. No hay seguridad y no hay policía, no hay nada que cuide esa zona. Ilumina todo esto por aquí, pues, porque de verdad que la inseguridad pues se genera más todavía con la luz apagada, ¿no crees? Parece una boca de lobo en la noche y sencillamente se nos presenta la situación con los clientes porque los clientes no nos ven, se limitan. Los habitantes de Charallave exhortaron a las autoridades del municipio Cristóbal Rojas y a las de la gobernación de Miranda en general a abocarse a solventar sus problemas. Jonathan Cárdenas, Televen. Amigos, si les comentamos que medios de comunicación en Estados Unidos dieron a conocer que el venezolano Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, fue detenido por el FBI y acusado de incumplir los acuerdos con esa institución para ser testigo protegido en el país norteamericano. Las autoridades allanaron su finca y confiscaron los caballos, las propiedades de Andrade en Wellington, y lo arrestaron bajo acusaciones de incumplir acuerdo de cooperación. Se conoció que la pesquisa se amplió a España, a otros socios del ex funcionario. Andrade desempeñó diversos cargos, entre ellos presidente del Fondo Único Social en el año 2001 y entre 2007 y 2010 figuró al frente del Banco de Desarrollo Económico y Social Bandes, el viceministro de Gestión Financiera, además de presidente de Banfoandes. Hoy lunes se conocerá formalmente los cargos por los cuales se imputará a Andrade. Amigos, y para estas navidades algunos caraqueños no tomaron como prioridad acomodar sus viviendas. Los altos precios en las herramientas necesarias hacen la tarea cuesta arriba. Un galón de pintura tipo C es igual a un sueldo mínimo. La cuenta sigue sumando y es que los precios de las brochas van desde 400 bolívares soberanos. Varios encuestados aseguran que lo que perciben no les alcanza. Sobreviviendo para comer y mucho menos pensando en esas cosas. Son cosas, antes se podía pensar en eso. Algunos privilegiados, algunos que tratan de mantener ese ánimo, pero uno quisiera, pero no, es muy difícil ahorita, es muy difícil. Bueno, uno siempre tiene su costumbre de limpiar la casa, arreglar, pintar, poner el arbolito, poner la Navidad, pero este año está difícil. ¿El precio de las pinturas cómo los ha visto? Horrible, ahorita estamos averiguando ahí, horrible. Hay otras opciones más costosas como las pinturas satinadas que superan los 6.000 bolívares soberanos el cuñete. Si hablamos de galones, van desde 8.000 soberanos. Si usted quisiera comprar un tirro para cuidar los detalles, los precios van desde 700 bolívares soberanos dependiendo del grosor. Los dueños de las tiendas aseguran que los precios aumentan cada vez que les toca reponer la mercancía, motivo por el cual las ventas han bajado significativamente. En realidad la gente está viniendo a comprar pintura, es como para retocar, cuando ya no queda alternativa, y es por eso que la tienda la hemos puesto mixta, porque hay gente que dice que les sale mejor colocar cerámica que volver a pintar. Y los que están pintando prácticamente es para eso, pues para retoques. Aunque para muchos es una tradición acomodar sus viviendas en época decembrina, este año la prioridad para algunos es buscar alimentos. Voy a tratar más bien de ver cómo me convierto en un buen administrador y lo poco que realmente ganamos para salir adelante, de poder comer 3 veces al día. ¿Cuáles son las prioridades estas navidades en casa? La prioridad en casa es comer. Con esto de que quitaron los ceros, todo está elevadísimo, o sea el horrible no te alcanza para nada. Estas navidades, ¿cuál es tu prioridad en casa? La comida y vestir a los niños ahorita no alcanza, para nada. Si sus paredes tienen algún desperfecto, al presupuesto deben sumarle 560 bolívares soberanos, que es el precio de un cuarto de mastique. Harley Monseguilemán, Televen.
Más de 1000 personas desaparecidas en Estados Unidos tras el intenso incendio al norte de California. Al regreso tenemos revisando estas y otras informaciones del panorama internacional. Ya venimos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde la cifra de desaparecidos aumentó a 1011 personas tras el intenso incendio al norte de California. Así lo informaron las autoridades estadounidenses. Señalaron que el número de personas que han fallecido por el incendio forestal que está arrasando el norte de California ascendió a 74 personas. Y de acuerdo con los últimos datos, el Camp Fire destruyó más de 12.000 edificios, en su mayoría en la población de Paradise. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó la zona en compañía del gobernador de este estado, Jerry Brown, a quien unos días antes había acusado de mala gestión forestal. Y nos trasladamos a Francia, donde un muerto y 409 heridos, además de 282 personas detenidas, es el resultado tras la tensa jornada de protesta que se registró en varios puntos del país. Por su parte, el Ministerio de Interior informó que todavía existen numerosos puntos de manifestaciones en rotondas, peajes y carreteras, lo que demuestra que están esparcidos por todo el país. Recordemos que el movimiento conocido como los chalecos amarillos se alzó contra el alza del precio de carburantes. Y en Honduras, el embajador de ese país en México, Alden Rivera Montes, indicó que la caravana migrante que se ha estacionado en Tijuana, México, fue formada por intereses políticos electorales del Partido Libertad y Refundación. Resaltó que ese partido al que pertenece el exdiputado Bartolo Fuentes y donde también figura el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha sido el gran convocante de la caravana. Y la compañía estadounidense Ocean Infinity encontró el submarino argentino Ara San Juan, que había desaparecido hace un año en el Atlántico con 44 tripulantes a bordo. La nave fue hallada a 800 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros del centro de operaciones de la búsqueda inicial el 15 de noviembre del año 2017. El presidente argentino Mauricio Macri indicó que se abrirá una investigación seria para conocer toda la verdad de lo que le sucedió al submarino. Amigos, y les comentamos que el Papa Francisco exhortó este domingo a escuchar a los pobres durante una misa celebrada en la Plaza San Pedro del Vaticano y después almorzó en el aula Pablo VI con 1.500 indigentes a quienes regaló una jornada especial. En su discurso, el sumo pontífice afirmó que el grito de los pobres es cada día más fuerte, pero es sofocado por el estruendo de unos pocos ricos que son cada vez menos. El año pasado el Papa efectuó una misa en la Basílica donde en las primeras filas se sentaron 6.000 personas sin techo, indigentes e inmigrantes. Y un centenar de aeronaves de 7 países dieron inicio este domingo en la ciudad brasileña de Natal al Ejército Cruzeiro do Sul, el mayor ejercicio militar aéreo ya organizado por Brasil que se extenderá hasta el 30 de noviembre. En la actividad participarán militares y aviones de Brasil, Canadá, Chile, Francia, Perú, Uruguay y Estados Unidos, así como observadores de Bolivia, India, Suecia, Reino Unido y Venezuela. Amigos, en los deportes les comentamos que el equipo Dragon Speed, al que pertenece el piloto venezolano Pastor Maldonado, cruzó la meta en el segundo lugar de las 6 horas de Shanghái, lo que representa su mejor resultado hasta ahora en el Campeonato Mundial de Resistencia 2018-2019. Maldonado contribuyó con el podio tras remontar desde el sexto al primer lugar, entregándole el vehículo a su compañero Roberto González para el final de la competencia. El conjunto Dragon Speed, al que también pertenece el británico Anthony Davidson, consiguió así su primer podio en una carrera. El Campeonato Mundial de Resistencia celebrará su 6ª edición con un total de 140 pilotos distribuidos en 25 equipos que participarán en 4 categorías distintas. Amigos, es momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana. Ya venimos. Nos acompaña Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Bueno, hubo recientemente un importante evento que
se registró y se realizó en la Universidad Metropolitana un evento sobre academias donde se discutieron una serie de temas y me gustaría que pudiéramos comenzar por ahí la conversación porque se dijeron cosas, tuviste una intervención bien clara, definida y precisa sobre lo que se vive a nivel de la educación universitaria, bueno, y un poco también el reflejo de lo que se vive en el país. Bienvenido entonces. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Carlos por la invitación de estar aquí contigo en el programa y buenos días también a toda la audiencia. Efectivamente, tuvimos una reunión muy interesante, un congreso internacional sobre libertad académica, autonomía universitaria y derechos humanos en las universidades, donde se pudo conversar a lo largo de 2 días sobre estos temas que son fundamentales para el desenvolvimiento de las universidades en Venezuela. Se habló mucho de la situación que afecta a las universidades. Por ejemplo, la semana pasada hubo una elección en la Universidad de Carabobo que fue realmente, en fin, interferida por hechos violentos que inclusive involucraron la muerte de uno de los candidatos a la Federación de Centros de Estudiantes. Luego de hecha la elección, bueno, surgió una comisión electoral estudiantil paralela que entonces proclamó como ganador a una persona que evidentemente, bueno, que era, en fin, de una tendencia afín al gobierno y que evidentemente no había ganado las elecciones. Total que, bueno, todas estas afrentas a la autonomía universitaria y a los derechos humanos, porque el derecho humano más fundamental es la vida y ni siquiera la vida de las personas respetadas, bueno, fue objeto de esa discusión. Pero en particular también se habló de los efectos que tiene todo esto sobre la calidad el desempeño académico de las instituciones. Eso es bien importante. ¿Cuáles fueron digamos, los aspectos fundamentales y las conclusiones a las que se llega? ¿En qué momento vivimos y cuál es la situación real de la educación universitaria y el nivel académico que tiene? Bueno, sí, lo que está ocurriendo es que con todas estas circunstancias, las condiciones de trabajo de los profesores, las condiciones con las cuales los estudiantes estudian, hacen que en una buena parte de las universidades venezolanas muchos profesores hayan abandonado las aulas de clase, los laboratorios de investigación, los trabajos de campo para o bien desplazarse a otros campos de desempeño en la economía venezolana o inclusive para irse fuera del país y seguir ejerciendo la profesión universitaria en algún otro lado. Y lo mismo ha ocurrido recientemente, en los años recientes, con estudiantes. Esto de la inmigración de profesores ya ha venido ocurriendo desde hacía varios años, pero en el último año hemos visto, bueno, una salida masiva de estudiantes de las aulas universitarias y vemos facultades dentro de universidades que apenas si tienen el 20 o el 30% hoy de los estudiantes que tenían hace un año. Eso causa gran preocupación, porque un país que no es capaz de formar a su gente con la calidad apropiada, bueno, ¿qué futuro puede tener ese país? Nosotros tenemos que depender de nuestras propias capacidades para nuestro desarrollo. Nosotros no podemos seguir dependiendo, bueno, de los productos que importamos de China o de Rusia o de los servicios que nos ofrece Cuba para poder desarrollarnos. Tenemos nosotros que recuperar esa capacidad que hemos tenido, bueno, y que hemos venido desarrollando durante 50 años, pero que hemos abandonado en los últimos años. Ahora, claro, pero de seguir las cosas como van, de seguir las cosas sin ningún tipo de modificaciones, ¿a dónde nos vamos aproximando? ¿Al fin de la educación universitaria en Venezuela? No, yo creo que lo más probable es que no va a ser el fin de la educación universitaria, pero sí estamos pasando una fase de agonía, porque imagínate, una estampida masiva de profesores como ha ocurrido, claro, en forma sostenida, y ahora una estampida también de estudiantes que abandonan las aulas porque necesitan, bueno, irse y vivir de otra forma y poder tener oportunidad de estudiar en otro sitio. Sí, pero no vamos a recuperar. Eso le ocurrió a Uruguay en los años 70, cuando tuvieron dictaduras militares en Uruguay. También le ocurrió a Chile. Nosotros tuvimos en las universidades venezolanas profesores argentinos, uruguayos, chilenos. Varios profesores chilenos, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela. Exactamente, de los cuales nos beneficiamos muchísimo porque venían con conocimientos, con competencias, con habilidades que fueron transferidas a Venezuela. Pero luego, una vez que se regularizó la situación democrática en esos países, esos profesores volvieron, muchos de ellos, a sus respectivos países. Otros, afortunadamente, se quedaron inclusive con nosotros. Lo mismo va a ocurrir con los profesores y con los estudiantes que han salido hacia otros países en el momento que estamos viviendo en Venezuela. Por ejemplo, personas como quien fue presidente de Brasil, Felipe... claro, estuvo aquí, Cardoso, Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Profesor del CENDES de la Universidad. Exactamente, y luego fue presidente del Brasil una vez que pudo volver a su país. De tal manera que, claro que nos vamos a recuperar. En la Argentina, que vivieron aquí en Venezuela,
Venezuela, ya fallecidos Albert Rodolfo Terraño y algunos otros también que estuvieron acá en el país, bueno, retornaron a su país y ocuparon una posición importante dentro de la estructura administrativa. Así es, así que nos vamos a recuperar, pero nos va a costar trabajo. Y un aspecto que estamos ahora trabajando muchísimo en las universidades es que no se genere una brecha tecnológica, una brecha científica en que por este aislamiento en el cual nosotros estamos atravesando, bueno, que nuestras universidades se vayan atrasando. Eso fue parte de tu intervención, ¿no? Porque comienza a percibirse y hay investigaciones en ese sentido donde se aprecia que esa brecha va a crecer, bueno, porque no hay simplemente, o porque se han ido, porque no hay, digamos, un apuntalamiento de la calificación académica. Exactamente. Y eso, bueno. ¿Eso por qué fundamentalmente, Benjamín? Bueno, fundamentalmente porque el capital más importante, el recurso más importante con el que nosotros trabajamos en las universidades es el conocimiento que aportan los profesores y la imaginación, el entusiasmo y el trabajo creativo que aportan los estudiantes. Sin profesores y estudiantes no se puede hacer una labor académica. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las conclusiones al retorno. Hacemos una pausa y enseguida regresaremos para seguir la conversación con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherif. Seguimos conversando con Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana. Te hablaba antes, Benjamín, de conclusiones. Luego de pasearse por una serie de ideas, debatir sobre una serie de situaciones que ocurren con la educación universitaria nacional, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué se puede hacer en medio del drama? Sí, yo creo que una de las conclusiones más fundamentales es que las universidades son lugares diversos. Nosotros tenemos que trabajar mucho para sostener dentro de las universidades ese ambiente de diversidad, ese ambiente de amplitud, el ambiente de tolerancia en donde todas las ideas políticas puedan coexistir, porque esa es la única forma de progresar, que haya inclusive contradicciones. Si algo no hay en una universidad es pensamiento único, tiene que haber discusión. Eso se habló, por cierto, del pensamiento único que se mencionó. Se mencionó porque es un aspecto muy fundamental. Cuando un profesor da una clase y dice ciertos conceptos, siempre va a haber un estudiante que diga, profesor, yo no entiendo eso, profesor, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Y profesor, mire, yo veo las cosas de esta otra manera. ¿Qué opina usted si yo le digo que en lugar de las cosas ser como usted dice son de esta otra manera? Y entonces ahí es donde se progresa. El profesor incluso cambia también de opinión con informaciones nuevas que le aportan los estudiantes, informaciones que el profesor no conoce. En una universidad todo el mundo aprende. Eso es realmente lo hermoso de trabajar en las universidades, en donde las universidades no son institutos en donde viene un sabio que es el profesor que da una clase e ilumina a unos ignorantes que son los estudiantes. No, al contrario, se construye el conocimiento a través de la discusión, a través de la indagación, a través de la investigación, haciendo experimentos, haciendo trabajo de campo, y de esa manera se entienden las realidades. Porque otro aspecto que tenemos en Venezuela es que no hay información. Nosotros tenemos un país en este momento ¿Se está perdiendo la opaco. conexión para recibir esa información también? Bueno, es que antes nosotros teníamos un Instituto Nacional de Estadística, un Banco Central de Venezuela, incluso las policías que daban boletines, incluso semanales, acerca del estado de la salud en Venezuela, los boletines epidemiológicos que hablaban de las infecciones. El Banco Central de Venezuela aportaba información sobre cuál era... para la investigación. Claro, para poder tomar incluso decisiones. Incluso había un boletín semanal en donde la Policía Judicial daba reportes de las muertes violentas que había en las diferentes ciudades de Venezuela. Bueno, todo eso se acabó. Entonces ahora las universidades tenemos que hacer consorcios entre las propias universidades para poder saber cuáles son las condiciones de vida del venezolano, como el consorcio que tienen la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Simón Bolívar, que una vez al año van produciendo lo que llaman el INCOVI, la encuesta sobre las condiciones de vida del venezolano. Bueno, simplemente porque los organismos oficiales que deberían hacerlo no lo están haciendo. Esa es una de las grandes deficiencias que tenemos. Sin información confiable, ¿qué decisión se puede tomar para políticas públicas? ¿Qué decisión se puede tomar inclusive en el sector privado? Si una empresa tiene un plan de ofrecer algún tipo de servicio, ofrecer algún producto, tiene que conocer cuáles son las necesidades de la población. ¿Cómo va a conocer cuáles son las necesidades de la población si no tenemos la información? Ahora, en este evento, Benjamín, pudieron contrastar, por supuesto, se pasearon por todo lo que es el universo de la educación universitaria, pero pudieron contrastar cuál es la situación de las universidades autónomas y cuál es la situación, por ejemplo, de universidades privadas como la Metropolitana, la Católica, en fin. Ahí hubo ponencias que provinieron de diversas universidades. Ahí participó la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad de los Andes, Universidad del Zulia. En fin, había una representación tanto de universidades públicas como universidades privadas y se pudo hacer una evaluación de lo que es el estado de esa libertad académica. Por ejemplo, en las universidades privadas, desde hace ya más de una década,
que el Consejo Nacional de Universidades no aprueba nuevas carreras, nuevos programas de estudio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender enfrentar este siglo XXI en el cual el conocimiento y las competencias humanas son el insumo fundamental para el progreso si nosotros no estamos actualizando los programas de estudio? En las universidades públicas, los presupuestos fiscales que se asignan para el funcionamiento de las universidades no alcanzan ni siquiera, bueno, para las necesidades más elementales. A los salarios, ¿eh? Bueno, por ejemplo, una beca estudiantil en una universidad oficial en este momento la acaban de aumentar a la fabulosa cantidad de 5 bolívares soberanos al mes. O sea, ¿qué es lo que no se puede pagar ni siquiera un pasaje de camionetica con 5 bolívares hoy en día? Entonces no tiene ningún sentido que las universidades oficiales tengan que trabajar con ese tipo de presupuesto. Bueno, todos esos aspectos fueron discutidos, pero la conclusión, como decíamos, es que hasta que nosotros no podamos recuperar dentro de las universidades un ambiente de tolerancia, un ambiente de amplitud y de diversidad, donde lo que prive es el pensamiento múltiple, en lugar de tener que ceñirnos a un pensamiento único, bueno, el futuro de las universidades va a ser siniestro, por decirlo de alguna manera. Ahora, ustedes tuvieron presencia internacional, me decía, tuvieron representación internacional. ¿Cómo evaluaban desde el exterior los que estuvieron acá presentes todo aquel acopio de información que ustedes intercambiaban allí? Bueno, tuvimos presencia de representantes de otros países, pero por vía remota, no era presencial, sino a través de tecnología de información. ¿Y qué hablaban? ¿Qué decían ellos? Bueno, hubo una ponencia muy interesante de Nueva York, de un profesor de la Universidad de Nueva York, que habló por una red que se llama Scholars at Risk, académicos en riesgo, que es una red que vela por los derechos humanos del personal académico de las universidades, que ha hecho mucha labor con respecto a asuntos que han ocurrido en Turquía, que han ocurrido en Nicaragua y que están ocurriendo también en Venezuela. Ellos conocen la información venezolana, deben estar impactados, ¿no? Conocen la información, la han investigado, la han indagado, la han contrastado con respecto a otras informaciones, han hecho preguntas, digamos, a los organismos oficiales para enterarse de las situaciones y bueno, y la ponencia daba cuenta de una cantidad de abusos que han ocurrido aquí. Por ejemplo, el profesor Guevara de la Universidad de Carabobo, que pasó casi un año preso, sencillamente por haber publicado sus investigaciones económicas, porque él es un profesor de economía. Entonces, ese tipo de afrentas contra la labor académica causan gran preocupación a nivel internacional. Bueno, me imagino que próximamente, en una próxima oportunidad, diría mejor, volverá a otro encuentro de este tipo y se realizarán eventos de esta naturaleza, ¿no? Sí. De hecho tuvimos también la semana pasada en la misma Universidad Metropolitana un encuentro de defensores de derechos humanos, fundamentalmente universitarios, y estos son reuniones que están ocurriendo con cierta frecuencia. Este fue el primer congreso internacional sobre este tema, pero esperamos que a lo mejor dentro de un año tengamos otro congreso en donde, bueno, por cierto que fue organizado por diversas instituciones, no solamente por la Universidad Metropolitana. Ahí tuvo una participación muy importante el Centro de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Bueno, gracias por toda la información, por lo demás necesaria para conocer la realidad y el intercambio, por supuesto que fue muy enriquecedor en medio de las circunstancias y el drama que vive la educación universitaria de Venezuela. Bueno, Benjamín Cherif, rector de la Universidad Metropolitana, nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días y feliz lunes para todos. Soy Cinzia Franceschioli y como cada mañana ya estamos listos para comenzar a revisar las informaciones más destacadas en materia de espectáculos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @CinciaFD en todas las redes sociales. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Justin Bieber y Hailey Baldwin confirman que están casados. El cantante y la modelo ya están casados y se han encargado de difundir la noticia a través de sus cuentas en Instagram, donde ella ahora usa el apellido de su esposo y él se refiere a ella como su esposa. La pareja se comprometió el pasado julio durante unas vacaciones en las Bahamas y desde septiembre se regó el rumor de que se habían casado en la oficina de registro civil de Nueva York, donde se había visto a los enamorados. Baldwin, de 21 años, se encargó entonces de desmentir para ese entonces la noticia. Recordemos que Bieber comenzó a salir con Hailey Baldwin luego de terminar su relación con la cantante Selena Gómez.
Nosotros seguimos con más informaciones y es que Luis Gerardo Méndez se despide de Club de Cuervos. El intérprete de Chava y todo el resto del equipo de Club de Cuervos se despiden de la serie en la que han trabajado a lo largo de los últimos 4 años. Y aunque el actor se encuentra muy entusiasmado por sus próximos proyectos, confesó en una entrevista que despedirse del papel ha sido algo fuerte. Recordemos que el reparto de esta serie originaria de la plataforma Netflix fue nominada a Mejor Serie de Comedia de 2018 en los International Emmy Awards que se celebraron el día de ayer, acción que fue toda una mezcla de emociones y llevó al actor mexicano a agradecer por haber sido tomado en cuenta para este papel. Gracias a Netflix, gracias a los productores que me dieron la oportunidad de interpretar a Chava. Estoy más que agradecido, los voy a extrañar. Así lo expresó Méndez en la entrevista. Y en otras noticias tenemos que Kourtney Kardashian, Scott Disick y Sofía Richie se ven las caras. Parte del plan Kardashian-Jenner se topó con el ex integrante de esta familia, el ex esposo de Kourtney, Scott Disick, quien actualmente es pareja sentimental de Sofía Richie y se encontraba con su actual novia en West Hollywood cuando llegaron al mismo local, Kourtney y su hermana Kim Kardashian. El grupo asistió a la inauguración de la exposición Street Dreams de la galería Art Life. Scott y Sofía llegaron primero a la galería y estaban recorriendo la exhibición cuando llegó Kourtney. Así dijo una fuente a E! News, agregando que las mujeres fueron vistas más tarde conversando, lo que indica que los rumores de que se llevaban mal quedan totalmente disipados. Continuamos con más noticias del espectáculo y es que Donald Trump honra a Elvis Presley. El presidente de Estados Unidos concedió la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país, al patriota Elvis Presley, al mítico jugador de béisbol conocido como Babe Ruth y a Miriam Adelson, entre otros, en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente otorgó uno de los galardones a Elvis Presley, al que definió como el verdadero rey del rock and roll, y alabó por ser uno de los artistas más queridos y los íconos culturales más perdurables que jamás hayan existido. Trump repasó la trayectoria de Elvis, comenzando por sus orígenes humildes en Mississippi y su crecimiento como artista, definiendo al cantante como profundamente patriótico, ya que Elvis estuvo en el ejército de los Estados Unidos en el apogeo de su fama. Avanzamos en materia musical, les contamos que Lenny Kravitz llegará a Colombia en el 2019. El cantante y compositor estadounidense se presentará por primera vez en Colombia el 23 de marzo del próximo año en el Movistar Arena de Bogotá como parte de la gira de su 11º disco Raise Vibration. El material discográfico es un álbum que engrandece la unión del rock and roll, funk, soul y blues y que cuenta con éxitos como It's Enough, canción con la que abre el disco y que reflexiona sobre el estado de cosas en el mundo actual. Recordemos que la carrera de Kravitz también se ha destacado por su faceta como actor, en la que participó en la saga de los Juegos del Hambre interpretando a Sheena e hizo parte de la ganadora de los premios Oscar, Precious. Continuamos con más noticias musicales y es que Panic at the Disco homenajea a Queen en el Corona. La emoción se desató en el Corona Capital con la aparición de la banda de rock en uno de los escenarios, pues el grupo sorprendió al público con la interpretación de Bohemian Rhapsody de Queen. La agrupación de rock originaria de Estados Unidos atrajo a la mayoría de los asistentes del festival, lo que dificultó la movilidad de todos los que querían acercarse para verlos. Con una increíble interpretación de Bohemian Rhapsody, el cantante Brendon Urie, único integrante original de la banda que se fundó en el 2004, sorprendió a la audiencia que esperaba al grupo con emoción. El público cantó sin importarle que Brendon Urie sea el único que quede de la banda original. Seguimos con más y es que Peter Hook venderá instrumentos que usó con Joy Division. El músico, quien fuera el bajista de Joy Division y New Order, ha decidido cerrar el ciclo que tuvo cuando tocaba con ambos proyectos. Por ello, Hook anunció que subastará los instrumentos que utilizó como miembro de las agrupaciones. El cantante inglés dio a conocer que en 2019 subastará, además de sus guitarras, algunos objetos que le recuerden su paso por ambos proyectos,
entre los que destacan el primer álbum de la banda, Unknown Pleasures, lanzado en 1979, así como una réplica del bajo Gibson EV-0 que Hook compró después de haber asistido al concierto de los Sex Pistols en el Leicester Free Trade Hall de Manchester en 1976. El bajista aseguró que parte de las ganancias serán donadas a la organización benéfica de salud mental Calm and the Epilepsy Society. Continuamos con Elton John, quien se viraliza en redes con mensaje navideño. Un conmovedor mensaje navideño con el cantante británico Elton John se ha convertido en todo un éxito en internet, donde el video de apenas 2 minutos y medio fue visto más de 4 millones de veces. El video comienza con el cantante de 71 años sentado junto al piano en época navideña para posteriormente mostrar escenas de su carrera en el pasado mientras suena su éxito Your Song. Y en otras noticias tenemos a Robbie Williams, quien sorprendió a todos en el Festival Corona. El astro británico del pop ofreció la noche del sábado hasta entrada la madrugada del domingo un concierto lleno de sorpresas, impactando a la audiencia cuando apareció su padre en el escenario para interpretar el tema Better Man, con el cual le rindió homenaje. Les quiero presentar a mi padre. Fueron las palabras que conmovieron a los miles de fanáticos presentes en el Corona Capital, quienes aplaudieron y cantaron los coros de Better Man, en la que por momentos Robbie le hacía alabanzas a su padre y decía: es el mejor hombre del mundo, haciendo estremecer a los presentes. Williams interpretó varios temas desde los más recientes hasta sus más grandes éxitos como Rock DJ y Phil y Angels, tema con el que cerró su show. Amigos de Lo Actual, de esta manera nosotros ponemos punto final a las informaciones más destacadas del entretenimiento, agradeciéndoles la sintonía. Se despide Cinzia Francisquielo. Feliz día para todos. Pues bien, culmina nuestra primera emisión del noticiero de Televen. Como de costumbre, la invitación para que se mantengan en nuestra sintonía y, por supuesto, pendientes de las diferentes emisiones del noticiero de Televen al mediodía y en horas de la noche. Y nosotros, hasta mañana a las 6 en punto. Así es, hasta mañana. Gran día, Venezuela. Sé que no hay límites a su salvaje amor, una que dio solo para mí.